Buenas tardes. Mi nombre es Antonio González, soy empleado de la empresa Nemo. Soy experto en sistemas de gestión, en especial en los sistemas de gestión de seguridad de la información, riesgos y continuidad de negocio. También soy auditor internacional certificado en las normas ISO 9001, gestión de calidad, ISO 22301, continuidad de negocio, ISO 27001, sistemas de gestión de seguridad de la información, y ISO 20000, sistemas de gestión del servicio. Como los sistemas de gestión, yo conozco y soy experto en los más importantes, son difíciles de vender a las organizaciones. Es una inversión a la que no se le ve un retorno inmediato. Pero algunos son más fáciles de vender que otros porque las personas que toman las decisiones pueden ver más fácil o más cercana ese retorno de la inversión. Si vamos por orden, empezaríamos por el más sencillo, sería el sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad nos permite evitar errores en nuestra prestación de servicios o en la entrega de nuestros productos, evitando daños importantes a nuestra cuenta de resultados. El ejemplo más repetido, más claro, puede ser pues, una empresa industrial. Fabrica, por ejemplo, tornillos, y si no tiene un sistema de gestión de calidad que le asegure el seguimiento de los requisitos del cliente, pues puede cometer un error tan simple o tan tonto como fabricar tornillos en lugar de hacerlos con rosca métrica, con rosca Weaver, con lo cual serían totalmente inútiles para el cliente. Si fabricas 10.000 tornillos así, pues entonces tendrías un impacto importante en tu cuenta de resultados. Eso es bastante fácil de hacérselo comprender a las personas que toman decisiones sobre la inversión, los presupuestos de la organización, con lo cual los sistemas de gestión de calidad, sobre todo en entorno industrial, pues llevan muchos años funcionando y con inversiones importantes. Siguiente sistema de gestión importante para la organización, un poquito más difícil de vender que la calidad, son los sistemas de seguridad de la información, sistemas de gestión de ciberseguridad, sistemas de gestión de riesgos, aunque últimamente y cada vez más, digamos, tenemos ejemplos que son fáciles de comprender y de vender a la alta dirección de las organizaciones. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro y que se repite últimamente de forma recurrente, y es el ransomware. El ransomware es fácil de entender, porque todo el mundo lo entiende aunque no sea técnico, y con unas salvaguardas simples, con un sistema de gestión en el cual tenga una concienciación de los empleados, tengamos una segmentación de las redes, un sistema de copias de seguridad que no esté online y algún tipo de salvaguardas más, podemos ahorrar a la empresa un impacto importante, tanto en su cuenta de resultados como en su imagen frente a los clientes. Y luego estaría, por último, lo que nos ocupa hoy, que es la continuidad de negocio. La continuidad de negocio, cuando llegamos con la continuidad de negocio a intentar vender este sistema de gestión, esta idea, primero es difícil de entender. Y segundo, pues ya han pasado por allí los de calidad y los de riesgos, de ciberseguridad, y ya queda poco presupuesto. Es difícil de vender porque estamos hablando de invertir dinero para algo que quizá no ocurra nunca. Lo de calidad es casi seguro que va a ocurrir si no se pone en salvaguarda. Nos vamos a equivocar y nuestro producto, nuestro servicio no va a cumplir con los requisitos del cliente. En cuanto a la seguridad de la información, pues hombre, hay un porcentaje muy elevado de que vayamos a caer en un ataque dirigido, o si no es dirigido, un ataque genérico, un phishing, un ransomware, con lo cual ahí vemos que realmente la inversión se recuperará, si no en el plazo inmediato, por lo menos sí en el medio plazo. Pero la inversión en continuidad de negocio a lo mejor no se recupera nunca.
Pero en situaciones como las que nos encontramos ahora, pues las empresas que hemos hecho los deberes, pues nos encontramos ahora funcionando perfectamente. Estamos cumpliendo con los requisitos que tenemos acordados con nuestros clientes, estamos cumpliendo con los requisitos legales y funcionando prácticamente a un 100%. Es decir, que esta situación en la que desgraciadamente nos encontramos a nivel mundial nos permite a los expertos en continuidad de negocio que se nos escuche. Entonces, pues esta es la idea de este webinar. Dar unas pinceladas sin intentar profundizar, pero sí dar una idea general de qué es la continuidad de negocio y sobre todo generar en las personas que me escuchen, mi intención es generar una curiosidad de que vean si para sus organizaciones, en su entorno, pueden resultarles útiles y profundizar más. Y desde luego, si necesitan cualquier tipo de ayuda o apoyo, pues nosotros de Mil Amores les ayudaremos. Y sin más, pues vamos a ir a la presentación. Lo primero, ¿qué es la continuidad de negocio? La continuidad de negocio es la capacidad de la organización para continuar realizando la entrega de productos o servicios a niveles predefinidos aceptables después de un incidente disruptivo. Es decir, la continuidad de negocio actúa en el momento en el que hemos tenido un evento catastrófico que ha paralizado en todo o en parte nuestra capacidad de entregar el producto o el servicio acordado con los clientes y que amenaza la continuidad de nuestra organización. Cuando hablo continuidad, me refiero a la posibilidad de que nuestra organización pueda llegar a desaparecer. Es decir, la continuidad de negocio es el último frente de batalla, al último punto al que nosotros nos agarramos para intentar evitar que nuestro negocio pueda caer en la bancarrota. El propósito de la continuidad de negocio es gestionar los incidentes de probabilidad muy baja e impacto muy alto que escapan a la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se va a ocupar de eventos que tengan un impacto medio alto o muy alto y con una probabilidad de media a muy alta. Por ejemplo, la probabilidad de recibir un ataque a nuestros sistemas informáticos, pues está como mínimo dentro de un nivel medio. El impacto puede ser alto, un ransomware, un phishing nos puede hacer daño. Conclusión, nuestro sistema de gestión de riesgos se va a encargar de hacer frente a esos eventos. La continuidad de negocio se encargaría en el caso de un desastre como podría ser, por ejemplo, que nuestros data centers dejaran de funcionar por la razón que fuera, que ya veremos después que la continuidad de negocio, la amenaza que explota el riesgo le es indiferente. Lo que realmente le interesa a la continuidad de negocio es el escenario resultante. ¿Cómo me encuentro? Y en función de cómo me encuentre, yo he establecido previamente los medios para poder levantar. Y el objetivo es planificar de antemano la respuesta ante un incidente que pueda comprometer la existencia de la organización, incrementando su resiliencia. Es decir, planificamos en momentos de tranquilidad y en esos momentos de tranquilidad lo que nos preocupamos es de incrementar una cualidad de una organización o de un ser o de un material que es la resiliencia. El ejemplo que no se me ha ocurrido otro en muchos años, la mejor analogía sería la del boxeador. Yo era joven, no sé si alguno aunque no sea joven ha visto la película mítica de Stallone, el primer Rocky. Durante la mitad final de la película es una definición de lo que es la resiliencia. Es decir, se enfrenta un boxeador que no tiene la calidad que tiene su adversario, su única herramienta es la resiliencia, que es aguantar todos los golpes que le manden. Y aunque cae, se levanta. Y se levanta y se levanta hasta que triunfa. Esa es la idea de la continuidad de negocio, preparar a la organización para aguantar el golpe, porque el golpe lo vas a recibir, porque vas a doblar la rodilla,
Pero la continuidad de negocio lo que te tiene que permitir hacer es levantarte y estar funcionando. Funcionando como hay ahora mismo tantas organizaciones que funcionan, que están funcionando y tienen su negocio, si no al 100%, sí a un nivel aceptable. Hay que diferenciar dos conceptos que pueden confundirse, que puede ser continuidad de negocio y la continuidad del servicio. La continuidad del negocio, que es en lo que habitualmente, vamos, siempre, yo por lo menos no he hecho ningún plan o no he implementado ningún sistema de gestión de continuidad del servicio. Todos han sido de continuidad del negocio. La continuidad del negocio se asegura la continuidad recuperando los servicios a un coste económico asumible por la organización. Es decir, en continuidad de negocio no nos puede costar más el collar que el perro. Lo que intentamos proteger es la organización. Y la organización no es una ONG y aunque lo sea, aunque sea una ONG, empata ingresos y gastos. Lo que no podemos hacer es, a un coste desproporcionado y no asumible, que los medios nos cuesten más que lo que vamos a recuperar después. Es decir, continuidad de negocio es levantar la organización, mantenerla a un coste asumible. La continuidad del servicio es otra cosa. La continuidad del servicio es asegurar la continuidad de la prestación de los servicios a cualquier precio. Por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, si diferenciamos el punto de vista de la situación actual desde lo que sería un Estado cualquiera, y por favor, los pocos ejemplos que voy a poner, no nos centremos ni en España, ni en Europa. Pensemos cualquier país del mundo. Sus objetivos son los mismos y se diferencian de los objetivos que tienen las empresas. Para el Estado, la continuidad del servicio es vital, de algunos servicios, y es asegurar que los servicios esenciales funcionan a pleno rendimiento. Pues básicamente porque es su responsabilidad. Y es su responsabilidad y son los requisitos que tienen que cumplir. Y luego después tienen otra visión, que es la continuidad del negocio, a la cual también están obligados. Y la visión de esa continuidad del negocio, desde el punto de vista del Estado, es asegurar que las medidas tomadas no quiebren la economía de forma difícilmente reparable. Es decir, la continuidad del servicio será mantener los servicios esenciales para enfrentarnos a la crisis, en este caso la crisis es la crisis pandémica, coronavirus, y la continuidad del negocio es que los medios que yo estoy poniendo, buscar la forma de que cuando esto termine yo pueda recuperar mi economía. Desde el punto de vista de la empresa es otra cosa. La empresa, como se enfrenta a una situación de este tipo, tiene que ser desde el punto de vista de continuidad de negocio. Y es asegurar las prestaciones de los servicios a sus clientes a niveles aceptables y con costes asumibles. Y si el Estado me está pidiendo a mí, por ejemplo, que realice determinados esfuerzos a los cuales yo no tengo capacidad de enfrentarme, le tendré que pedir ayuda. Porque la empresa tiene que cuadrar su cuenta de resultados. Si no, lo que estaría haciendo estaría igual que el Estado responde frente a todos los ciudadanos, la empresa responde frente a sus accionistas y sus empleados, y a sus clientes, y a sus proveedores. Tiene la obligación de mantener en funcionamiento esa empresa. Y la única forma es que el esfuerzo, el levantar la organización, esos planes de continuidad, tienen que estar dentro de un scope económico aceptable que le permita continuar con su funcionamiento. La pregunta, a la cual nadie tiene respuesta. ¿Se podría haber previsto el COVID? Pues no. Nadie se le podía haber imaginado que algo semejante a la gripe del 2010, de 1918, la gripe española, se pudiera repetir. Nadie podría pensar. Pero lo que sí podríamos haber hecho, y de hecho algunos hemos hecho, es, utilizando las herramientas de continuidad de negocio, haber preparado nuestras organizaciones para enfrentarse a los escenarios de desastres generados. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que sin saber que íbamos a tener coronavirus, COVID-19 o ni siquiera una pandemia mundial, sí podíamos haber identificado
una serie de escenarios en los cuales nos encontramos inmersos ahora y para esos escenarios haber definido nuestras estrategias de recuperación, que son las que estamos utilizando ahora los que las teníamos definidas. La continuidad de negocio no es un arte esotérico, es una metodología la cual se va siguiendo por fases y que tiene dos herramientas principales que son en las que me voy a centrar explicando un poco por encima, que sería el análisis de riesgos y el Business Impact Analysis, BIA, conocido por su acrónimo en inglés. En continuidad de negocio, aunque se ha intentado utilizar acrónimos castellanos, la verdad es que no han triunfado. Por ejemplo, en lugar de BCM, Business Continuity Management, se ha intentado utilizar para los hispanohablantes, sobre todo en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, en Latinoamérica, la continuidad de negocio tiene mayor implantación que en Europa. También es que allí, digamos que los desastres naturales les han obligado a invertir más en continuidad de negocio por una necesidad mucho más cercana al retorno de la inversión. Entonces, tampoco allí han utilizado GCN, gestión de continuidad de negocio, y el BCM, el acrónimo inglés, es el que más se utiliza. De la misma forma que Business Impact Analysis, análisis de impacto en el negocio, pues yo no lo he visto nunca por su acrónimo en castellano. Es decir, al que vaya a trabajar en este entorno, que se acostumbre y se hace búsquedas en Google, BCM y el BIA será donde vaya a encontrar la información. Análisis de riesgos. Todos los que estamos en el mundo de gestión de riesgos, seguridad de la información, estamos acostumbrados a manejar análisis de riesgos. Básicamente, para el que no los conozca, el análisis de riesgos lo que persigue es, dentro de un entorno, de una organización, un alcance determinado, identificar cuáles son los riesgos que amenazan esa organización. En el caso de continuidad de negocio, a lo que limitamos el análisis de riesgos es solamente identificar los riesgos disruptivos. Es decir, aquí lo que me va a interesar es identificar riesgos que, aunque tengan muy baja probabilidad, tienen muy alto impacto. Y ese alto impacto puede llevar a paralizar mi organización, en todo o en parte. Los riesgos que me puedo encontrar pues serían más conocidos: terremotos, inundaciones, guerras, pandemias, incendios. La lista es larga. Pero no, lo que busca continuidad de negocio con su análisis de riesgos no es tanto identificar los riesgos como identificar el efecto del riesgo. Es decir, a mí, por ejemplo, un terremoto, una inundación, una guerra, una explosión, un ataque terrorista, pueden reducirse a un escenario que a mí me interese, y es que uno de mis edificios, una de mis localizaciones, una de mis fábricas, uno de mis data centers ha quedado inoperativo. Pues para mí, el escenario es que esa localización ha quedado inoperativo y yo tendré que trabajar para recuperar ese escenario. No me importa tanto cómo he llegado hasta ahí, lo que me importa es cómo lo voy a recuperar. Por ejemplo, de los escenarios que identifico, pues, por ejemplo, escenario de estado. Dice, pues una epidemia. Un escenario sería ese, el otro sería una saturación o un colapso del sistema sanitario, un colapso del sistema productivo. Se puede llegar a cualquiera de estos tres escenarios por distintas vías. Por ejemplo, el sistema productivo se me puede colapsar porque tenga problema de suministro energético. ¿Sí? Tenemos una economía basada en hidrocarburos y a lo mejor pues, el suministro de hidrocarburos se reduce o los precios son prohibitivos. Es decir, lo que nos interesa es identificar el escenario. Es decir, después de que ha empezado el desastre, me encuentro que yo no puedo acceder a mis oficinas. Eso es lo único que le preocupa al experto en continuidad de negocio y es para lo que va a buscar una solución. Las empresas, pues los escenarios de empresas pueden ser indisponibilidad del recurso humano, indisponibilidad de los locales,
parada de la actividad productiva. Por ejemplo, estos tres escenarios a los cuales podemos llegar por muchas vías son tres escenarios en los que nos encontramos ahora mismo. Tenemos indisponibilidad de recurso humano, pues o porque tenga contagio o porque no pueda desplazarse o no pueda acceder a los sistemas productivos. Indisponibilidad de los locales nos han impedido que accedamos a los locales, pero puede haber otros muchos riesgos que me impidan hacer eso. Mi local puede quedar indisponible, por ejemplo, pues no sé, haya una fuga de gas en la zona y la policía acordona el entorno en el cual está mi edificio, con lo cual nadie puede acceder a él. Yo debería de haber realizado un trabajo de previsión y planificación en la cual una secuencia de actividades me permita enfrentarme a ese escenario y en un periodo corto de tiempo volver a estar funcionando a un nivel aceptable. El desencadenante de todos estos escenarios puede ser muy variado, como ya comentaba. En los estatales, pues no sé, una epidemia de gripe severa nos podría llevar a una situación parecida, terremoto, una inestabilidad social con tumultos callejeros. Tengan en cuenta que lo que he dicho antes, no estoy pensando solamente en España, estoy pensando en todo el mundo. Las organizaciones tenemos intereses también o tenemos sedes o delegaciones en otros países, en otras zonas del mundo, en los cuales este tipo de riesgos no son tan remotos como los que tenemos aquí en Europa. Huelgas generalizadas, una crisis económica. En cuanto a la empresa, nos puede llevar a escenarios de desastre parecidos a los actuales. Bueno, todas las anteriores puedo tener un incendio, vandalismo, un ataque terrorista, una intoxicación, por ejemplo, en una comida de empresa, le toca la lotería a un grupo importante de trabajadores de mi organización, tengo una oferta de empleo de un competidor y se contrata a una parte importante de empleados críticos para mí. No sé, un escape de gas en el edificio me obliga a que no pueda acceder al edificio. Un corte del cableado, por ejemplo, en mi data center, porque están haciendo están realizando unas obras y una retro se lleva todo el cableado de acometidas del edificio. Con esto lo que intento transmitir es que no necesariamente hay que tener la bola de cristal para ver previamente cuál va a ser el incidente que me va a llevar a una situación, pero lo que sí puedo prever con una cierta... puedo prever con antelación es los escenarios a los cuales yo me voy a enfrentar. Y buscar soluciones a esos escenarios, siempre desde la tranquilidad. No es lo mismo buscar soluciones a escenarios hipotéticos cuando la organización está funcionando perfectamente que intentar buscar una solución a un escenario que no es hipotético, que está ocurriendo en ese momento y con una presión altísima por todas las partes. Presión altísima por parte de clientes, proveedores, empleados, Estado. Eso es lo que nos tiene que dar la continuidad de negocio. Trabajar antes para luego después podernos dedicar, cuando estemos en situación de crisis, a ser creativos, porque la parte mecánica ya la hemos pensado y en un 90% ya va a funcionar casi de forma automática. Es decir, no hay que ser adivino para prever un escenario parecido y planificar cómo gestionarlo. Y fíjense bien que digo parecido. Es imposible, nunca, en mis años de experiencia me he encontrado cuando se ha activado un plan de continuidad. El plan de continuidad, realmente el escenario era exactamente el que pensamos en su momento. Muchas veces ha habido que se han utilizado varios escenarios y varias estrategias distintas para poder cubrir el escenario real al que se enfrentaba. Pero con todo y con eso, teníamos realizado un 90% del trabajo y el 10% restante, la verdad, con las herramientas que daban el sistema de gestión, resultaba bastante sencillo enfrentarse al desastre. La otra herramienta que utiliza la continuidad de negocio, el Business Impact Analysis,
El BIA, de nombrecito tan curioso, lo que pretende es quizá la herramienta más potente de continuidad de negocio. Lo que hace es analiza la organización. Simplemente, aunque no se vayan a realizar, a desarrollar completamente el sistema de gestión de continuidad de negocio, yo animo a cualquier organización a que la aplique en todo o en parte a la misma. Es decir, si no la aplica a toda la organización, por lo menos a la parte, a las áreas que entienda que son el core de su empresa, las partes más críticas. Lo que hace esta herramienta, analiza los procesos y las actividades y el efecto que una interrupción en el negocio puede tener sobre estas. Me explico. Esto habitualmente se desarrolla por áreas. Por ejemplo, tomamos el área administrativa y dentro del área administrativa pues vamos a ir analizando todos los procesos que desarrolla. Cada uno de los procesos, lo que vamos evaluando es el impacto que la interrupción de ese proceso o esa actividad tiene para la organización. Es decir, por ejemplo, dentro del área administrativa tendríamos proceso o actividad de facturación. Dice, bueno, yo paro la facturación. Bien, la paro durante 1 hora, ¿qué impacto tiene en mi organización? El impacto se vería desde distintos aspectos. Normalmente son las escalas y los criterios se adaptan a cada una de las organizaciones, pero básicamente primero sería el impacto económico, sería el impacto de imagen, impacto regulatorio, de incumplimiento legislativo, es decir, tendríamos varias áreas y estaríamos midiendo, habríamos categorizado para cada uno de esas áreas, esos puntos de vista de impacto, unos niveles, nivel alto, medio, bajo. Entonces, por ejemplo, si hablamos del impacto económico, paramos la facturación. Si la paramos durante 1 hora, mi organización sufre. Pero puede ser que haya algunas que sí, pero la mayoría de ellas, la verdad, porque se pare 1 hora, pues no pasa nada. Si se para 2, tampoco. Si se para 2 días, tampoco. Estoy hablando siempre en genérico. Habrá organizaciones que por su estructura o por la idiosincrasia del negocio sí tengan ese impacto. Y llegaremos a un punto en el cual digamos, mira, es que si yo tengo la facturación parada durante 1 año, pues va a ser que no estoy ingresando nada y no tengo capacidad de superarlo. Conclusión, si estoy 1 año sin facturar, pues mi organización habrá muerto, no tendré capacidad de recuperarla. Eso es lo que se intenta identificar con todos y cada uno de los procesos y actividades de la organización, obviamente a alto nivel. Así identificaremos cuáles son los procesos críticos. Es decir, a mí me ocurre un incidente disruptivo, no puedo acceder al edificio, todo el trabajo lo desarrollo de forma presencial, tengo un edificio y una planta productiva, una fábrica en la cual trabajo, no puedo acceder y lo primero que tendré que ir será irme a la lista de mis procesos críticos, ordenados por criticidad, que en este caso será los que tenga que ir recuperando por orden, en función del impacto que tengan. Explico, primeramente recuperaré los procesos cuyo mayor impacto sea a más corto tiempo. Me explico. Tengo un acuerdo, por ejemplo, con mis clientes de estar prestando un servicio de call center y el tiempo de parada no es superior a 1 hora, pues hombre, lo primero que tendré que recuperar será ese servicio. Si no hay otro que tenga un objetivo de recuperación menor. No he querido descender a lo que son los conceptos básicos de muy bajo nivel de continuidad de negocio. Este concepto, por ejemplo, os estaría explicando, serían 2, el MTPD, que sería el máximo tiempo de parada que admite un proceso, y el otro, el de recuperación, que sería el RTO. Simplemente no quiero descender ahí, simplemente dar lo que son las ideas generales. Entonces, con el BIA
lo que tendríamos al final de haber desarrollado este ejercicio en toda mi organización en un área sería, habría identificado cuáles son los procesos críticos, sabría cuáles son los tiempos máximos de interrupción que soporta mi organización, sabría cuál es el nivel mínimo de actividad, es decir, yo tengo que prestar el servicio de call center a mis clientes, el tiempo máximo de interrupción es de 1 hora y tiene que estar funcionando al 100%, al 50% o al 60%. Eso me lo va a decir mi contacto, mi interacción directa con el negocio. Ellos son los que me van a decir, el responsable de ese área o de esa actividad, me va a decir cuáles son los requisitos que tiene. Que los requisitos le vendrán dados pues, por los contratos que tenga con clientes. En el caso de determinadas actividades pueden ser requisitos legales. Por ejemplo, si hablamos de entidades financieras, pues determinadas actividades hay que estarlas reportando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, o al Banco de España. Y habitualmente los tiempos máximos de interrupción que se soportan por ley son de 72 horas. Entonces, ahí tendríamos un requisito legal. Y también habría que tener en cuenta cuáles son los requisitos que la propia organización se está marcando por su política. Si su política dice que mi servicio esencial es el call center, por ejemplo, y que yo no voy a dejar de prestar el servicio a mis clientes durante más de 4 horas, por ejemplo. Además, esta herramienta me estaría dando cuáles son los recursos necesarios para prestar esta actividad. Por ejemplo, si estamos con el call center, pues, ¿qué necesitaría en cuanto a recurso humano? Estaríamos hablando en principio de cuáles son los perfiles necesarios. Necesitaría el controlador, el monitor, los agentes, luego después los recursos técnicos de cada uno de los puestos. Necesitaría también pues, los servidores de control, líneas telefónicas, necesitaría la infraestructura necesaria. Con eso, con esta herramienta, solamente con esto, me estaría ayudando muchísimo en una situación como la actual, porque yo iría a los resultados de mis VIA, me encuentro en una situación en la cual yo no puedo acceder a mis edificios, mi gente tiene que trabajar, salvo que sea un servicio esencial, tiene que estar trabajando desde su casa en teletrabajo, y entonces aquí lo que tendría sería mi lista de la compra. Es decir, aquí tendría identificado cuáles son esos procesos críticos que tengo que levantar, ¿vale? ¿Qué recurso humano necesito y qué recurso técnico necesito? Es vital a la hora de diseñar los planes de recuperación. Es un ejemplo, por ejemplo, de visto el vía estado, el proceso, identificaríamos proceso crítico a proceso crítico y para cada uno de ellos, por ejemplo, proceso crítico, pues servicios hospitalarios de urgencias. Tiempo máximo de interrupción, 0. Eso no se puede parar. Nivel mínimo de actividad, 100%. Recursos necesarios, pues infraestructura, personal sanitario, esto tendríamos que irlo haciendo para cada uno de los procesos. En cuanto a vías de empresas, por ejemplo, pues en nuestro caso, proceso crítico es el SOC. Tiempo máximo de interrupción, entendemos que podía ser 1 hora, aunque realmente nosotros conseguimos tiempos bastante inferiores a este. Nuestro nivel mínimo de actividad, 100%. Recursos necesarios, bueno, pues infraestructura, personal técnico. En el caso del momento de recuperación, es decir, hemos tenido el incidente disruptivo y tenemos los procesos que tenemos que recuperar. Y algunos de ellos son procesos transversales que dan apoyo. Por ejemplo, los servicios de TI que tiene cualquier organización. Pues en una situación como esta, probablemente ese proceso tiene que estar funcionando por encima del 100%, entendiendo como 100% el nivel habitual de actividad que mantiene o que tiene durante el ejercicio normal de la actividad. Puede superar y puede tener que estar a un 120, un 130 o hasta un 200%. ¿Por qué? Porque si estamos pasando de un nivel de teletrabajo que puede estar
en una organización, pongamos un 10%, un 20% en cada momento, y tenemos que pasar a un nivel de teletrabajo de un 100%, pues obviamente alguien tiene que estar dando soporte para que todas las personas tengan capacidad de teletrabajar, tanto el soporte técnico como están dando soporte humano, apoyo a las personas que no tienen costumbre de estar realizando esa actividad de teletrabajo. Eso nos puede llevar a que para obtener los objetivos de tiempo, nuestro RTO marcado, necesitemos estar derivando recursos humanos de unas áreas a otras, que ese también es una de las estrategias. Las estrategias de recuperación. Con el análisis de riesgo, lo que conseguimos es identificar los escenarios de desastre. Nuestro catálogo de escenarios de desastre. Tampoco nos vamos a volver locos y vamos a intentar identificar 30, pues no. Habitualmente los escenarios de desastre que suele identificar una organización que ya tenga un nivel alto de madurez en continuidad de negocio, pues puede estar manejando del entorno como mucho 8, 10 escenarios de desastre, no muchos más. ¿Vale? Antonio, perdona un momentito, tenemos una pregunta de Juan Carlos Sánchez. ¿Vale? Te digo, ante la ingente cantidad de empresas de ciberseguridad que están surgiendo en el teletrabajo, ¿cómo elegir la empresa adecuada? ¿Cómo elegir la empresa adecuada? La empresa adecuada, entiendo que estamos hablando para ayudarle en continuidad de negocio, que es de lo que estamos hablando. Bueno, pues yo te diría que lo primero, pues que ahora mismo en la situación que estemos, digamos que la empresa esté funcionando. Yo, por hacer publicidad propia, nosotros en este momento estamos funcionando al 100%. ¿Por qué? Hombre, porque sabemos hacer estas cosas, tenemos experiencia, estamos concienciados, con lo cual, si nosotros somos capaces de hacerlo, pues de forma más fácil seremos capaces de ayudar a otros. Ese sería el termómetro, básicamente. Ahora, desde luego, es fácil escoger una empresa que te pueda ayudar a desarrollar tus planes de continuidad de negocio, básicamente que fuera capaz de hacerlo mañana. Y nosotros mañana seríamos capaces de comenzar a diseñar los planes de continuidad de negocio de cualquier organización. No somos los únicos. No somos los únicos, también hay otras organizaciones que serían capaces de hacerlo, pero hay otras que no. Entonces, digamos que el primer filtro ya lo tendrías hecho. No sé, Irene, si con esto he contestado la pregunta. Sí, gracias, Antonio. Ok. Continúo. Entonces, digamos, el análisis de riesgos me ha identificado los escenarios de desastre. Tengo mi catálogo de escenarios de desastre. Por analogía, para los que dominan los sistemas de gestión de riesgos, sería el equivalente a mi catálogo de riesgos que he identificado en mi organización. ¿Vale? Igual que con mi catálogo de riesgos pasaría luego después a definir mis controles, pues los siguientes controles para mitigar o reducir la probabilidad de esos riesgos. En continuidad de negocio, el siguiente paso sería: tomaremos los resultados que tenemos de nuestro BIA. Hemos identificado los procesos críticos. Es decir, aquí ya no tenemos que focalizarnos en todo. No tenemos que hacer todo. Sabemos ya, porque ya lo hemos identificado, cuáles son esos procesos que son necesarios para que mi organización funcione. Sabemos cuáles son los tiempos máximos de interrupción que tienen cada uno de esos procesos, con lo cual priorizar en qué orden voy a estar levantando esos procesos es sencillo. Sé cuál es el nivel mínimo de actividad, con lo cual sé que a la hora de levantar esos procesos, esos servicios, a qué nivel tengo que levantarlos para cumplir con todos los requisitos y los recursos que necesito. A ver, hay un tema básico que creo que no he dicho claramente. La continuidad de negocio, lo que no tiene nunca que perder de vista es
que en situación de contingencia es cuando yo he activado mis planes de continuidad, debo de cumplir con los mismos requisitos con lo que estoy cumpliendo cuando estoy en situación normal. Es decir, cumplo con mis requisitos legales, cumplo con los requisitos que tengo acordados con mis clientes y cumplo con los requisitos también que tengo acordados pues, con mis proveedores, con el resto de mis partners. La continuidad de negocio cuesta. Entonces, lo que sí deben de acostumbrarse los clientes es a que en sus contratos, cuando hablamos de los SLAs, y hablamos de SLAs de disponibilidad, en los cuales no voy a entrar ahora, están los SLAs de continuidad. Bueno, pues un SLA de continuidad en el cual una organización se compromete a no tener una interrupción en la prestación de servicios superior a un tiempo determinado, eso tiene un coste. Y entonces, pues, por favor, que los que no lo hayan hecho, pues que se lean la letra pequeñita que tienen Amazon Web Services, Azure, y verán que en esa letra pequeñita esos compromisos de continuidad, en función del compromiso es más restrictivo, el precio del servicio se incrementa, pero es así. Y es a lo que debemos de acostumbrar. Es decir, para la continuidad cuesta y alguien tiene que pagarla. Las organizaciones habitualmente asumimos gran parte de ese costo porque entendemos que es nuestra responsabilidad, pero cuando superan determinados límites de lo que puede ser lo razonable, pues sí, podemos perfectamente darle a cada cliente lo que quiere, pero lo que va a tener es que pagarlo. Estrategia de recuperación, por ejemplo. Recursos para definir estrategias. Es decir, ya tenemos los escenarios, hemos identificado los procesos críticos de nuestra organización y sabemos cuáles son los recursos que necesitamos, ¿vale? Ahora, lo que vamos a definir serían las estrategias estrategias de recuperación a las cuales nos vamos a enfrentar a los escenarios de desastre. Para esas estrategias, pues tenemos elementos que podemos utilizar, por ejemplo, infraestructuras alternativas. Sistema, por ejemplo, pues tenemos dos delegaciones, pongamos que tenemos en Sevilla y en Segovia. Cada una de ellas pues las hemos dimensionado de tal manera de que cada una no está funcionando al 100% y sería capaz de asumir gran parte del peso del trabajo de la otra. Entonces, pues si una de las dos ubicaciones cae la de Sevilla, pues entonces Segovia sería capaz de asumir el nivel de actividad mínimo que nuestros requisitos nos obligan a cumplir. Otro elemento para definir nuestras estrategias pues serían los sistemas redundantes. Sería lo mismo que acabo de definir para los edificios, pues para sistemas, para data center, sistemas de proceso, comunicaciones y almacenamiento. Es decir, yo tengo mi data center principal que asume el 100% de mi trabajo, tengo otro data center que lo tengo en activo, lo puedo tener dormido, lo puedo tener en WAR, supongamos que está en activo a un 20% de capacidad. Si cae mi data center principal, pues una de mis estrategias sería utilizar ese sistema redundante, ese otro centro. En cuanto a recurso humano, por ejemplo, una de las estrategias más utilizadas sería definir una matriz de perfiles, es decir, saber cada uno de los empleados de mi organización, aparte del perfil principal, que es el que está desempeñando en la organización, qué otras cosas más puede hacer. Por ejemplo, en administración, pues tengo una persona que está trabajando directamente con la contabilidad, pero esa persona ha estado trabajando previamente en recursos humanos, sabe hacer nóminas. Bueno, pues ya sé que también puede hacer nóminas. Tengo un comercial, es un departamento comercial, pero también ha trabajado, es experto en sistemas de endpoints, con lo cual lo puedo utilizar como consultor en este área y dar apoyo a otras personas de mi organización. Con esa matriz de perfiles,
tanto perfil principal como los otros perfiles que tiene cada uno de mis empleados, puedo definir mecanismos de backup. Es decir, tengo una herramienta en la cual, en el caso de que tenga una indisposición parcial del personal de mi organización, pues con unos mecanismos que he definido previamente y de una forma fácil, puedo establecer cómo cubro todos los huecos que tengo para prestar el servicio y entonces que de cara a la prestación del servicio la indisponibilidad de parte del recurso humano pase totalmente inadvertida. Acuerdos con partners. Pues bueno, pues yo puedo llegar a un acuerdo, por ejemplo, con un partner, por ejemplo, siguiendo con la analogía del ejemplo de la administración, el partner que me está prestando el servicio de la aplicación con la cual yo gestiono mi recurso humano, pues puedo llegar a un acuerdo con él para que en caso de que yo tenga una situación de crisis, ellos puedan prestarme también recursos para ayudarme en lo que es no solamente en el soporte de la plataforma de gestión de recursos humanos, sino también en gestionar lo que es mi documentación y ser capaz de emitir las nóminas de mis empleados. Acuerdos recíprocos con competidores. Esto lo voy a dejar para el final porque esto es un ejemplo que puede resultar muy ilustrativo. En cuanto a definición de estrategias por escenario. Pues, por ejemplo, escenario de indisponibilidad del edificio, pues la estrategia sería clara, sería activar el edificio alternativo. En cuanto a este acuerdo recíproco con competidores, voy a recordar a los que lo conozcan y a los que no, pues comentarle un hecho que ocurrió en el 2014 en España. A ver, dos empresas que son directos competidores en un sector cárnico, se llaman ellos, básicamente dando los nombres los centraréis mejor, como sería Campofrío y El Pozo. Firmaron un acuerdo de ayuda recíproca en situación de emergencia. Bueno, pues a Campofrío en el 2014 se le quemó la fábrica que tenía en Burgos de arriba a abajo. O sea, no es que quedara indisponible, es que aquello quedó en ruinas. Si no hubiera tenido un plan de continuidad de negocio, Campofrío hubiera desaparecido. No tenía nada a lo que agarrarse, pero tenían un plan de continuidad. Y ese plan de continuidad tenía varias estrategias, una con las compañías de seguros, tal más compleja, pero la otra más simple de explicar la tenía con El Pozo. Lo que tenía en su acuerdo era que en el caso de que la fábrica de Campofrío en Burgos o la del Pozo en Murcia, por la razón que fuera, no tuvieran disponibilidad de fabricar sus productos, entonces el afectado podía estar fabricando sus productos con su propia marca en la fábrica del competidor. Así hizo Campofrío. El Pozo estuvo fabricando productos de Campofrío prácticamente durante 2 años. Al cabo de 2 años, Campofrío inauguró en el 2016 la fábrica más moderna de Europa en su sector. O sea, pasó de, si no hubiera tenido un plan de continuidad, hubiera estado en la ruina, hubiera desaparecido, a continuar siendo líder en el mercado y con una fábrica nueva. En fin, cada uno que saque sus propias conclusiones. Los planes de continuidad. Una vez que he definido mis estrategias, las estrategias están muy bien, pero esto es de alto nivel, y decimos, bueno, pues si a mí se me quema el edificio, se me quema la fábrica, pues entonces me va a fabricar mis productos mi competidor. Bueno, eso está muy bien, pero hay que aterrizarlo. Entonces, mi sistema de gestión lo que necesita son una planificación previa que tengo que ejecutar en el momento en el que me encuentre en esa situación de contingencia. Por orden, podemos diferenciar distintos tipos de planes. El primero sería el plan de gestión de crisis. Este es básico. Este es el que yo recomiendo, y el que viene a continuación, el plan de comunicación, como mínimo tenerlos. Plan de gestión de crisis es ¿qué hago si me encuentro en una situación de desastre? Y que cada uno defina desastre en su organización como lo crea oportuno. Pero básicamente es que mi producción se ha parado. Mi producción, lo que me permite facturar, se ha parado. No voy a poder cumplir con los acuerdos que tengo con mis clientes. ¿Qué hago? Entonces, en ese qué hago, pues es definir primeramente quién
quién toma las decisiones, cuáles van a ser los disparadores que van a llevar a cada uno de los pasos, activar planes de continuidad, plan de comunicación, si se va a convocar o no al comité de crisis, qué personas son las que forman ese comité de crisis. Me va a estar guiando el plan de gestión de crisis a las personas que en esa situación de contingencia, van a tener que tomar las decisiones que, si son acertadas, conseguirán sacar a la organización del desastre en el que se encuentra en ese momento, y si son desacertadas, bueno, pues con la ayuda de los planes de continuidad saldrán igual, pero a lo mejor no con la eficiencia esperada de haberse desarrollado los planes con más ajuste. El siguiente plan que yo recomiendo a cualquier organización que desarrolle, sí o sí, es el plan de comunicación. Es decir, en situación de crisis o en situación normal, establecer cuáles son las vías de comunicación. Ya en situación de funcionamiento normal en una organización, hay veces que resulta difícil el saber qué comunicar a quién. ¿Cuándo? Tengo un problema en el proyecto que estoy gestionando y, bueno, ¿a quién se lo comunico? Se lo tengo que comunicar yo al cliente, se lo tiene que comunicar mi superior, yo tengo un problema con una de las personas que tengo en mi equipo. Se lo tengo que comunicar a recursos humanos. Y cuando estamos hablando de una crisis, la cuestión ya es más seria. Hay que realizar la estructura de comunicaciones, los comunicados tienen que ser claros, solamente tiene que haber una persona que nos comunique cuál va a ser el mensaje a transmitir. De esta forma, un poco más adelante me extenderé un poquito más en el plan de comunicación. Los planes de continuidad. El plan de continuidad es la secuencia de actividades que tengo que desarrollar para salir adelante de un escenario. Yo tengo el escenario de crisis, he definido una estrategia de recuperación y para cada estrategia de recuperación puedo tener uno o varios planes de continuidad. Planes de continuidad pueden ser varios, principalmente porque sean más o menos ambiciosos. Cuando yo estoy activando mi sistema de continuidad, eso tiene un coste para la organización. Imaginemos que tengo mi edificio de Sevilla que se ha quemado, no está disponible, voy a desplazar a mi personal al edificio de Segovia. Hombre, desplazar a la gente, simplemente iniciar ese desplazamiento, ya tiene un coste. Entonces, puedo tener otro plan de continuidad más simple, que sea simplemente teniendo en cuenta que mi edificio va a estar disponible en unas pocas horas, pues a lo mejor simplemente mandando a teletrabajar a un 10% de mi organización soy capaz de cubrir los requisitos esperados durante este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las decisiones, la alta dirección tiene que tomar decisiones sobre qué estrategia, y dentro de cada una de las estrategias, qué plan de continuidad es el que va a activar, porque cada plan de continuidad tendrá un coste. Normalmente, los planes de continuidad, cuanto más alto sea el coste, más efectivos son o más efectividad se espera de ellos, pero tampoco hay que ir a matar mosquitos a cañonazos. Siguiente nivel, por debajo de los planes, al mismo nivel que los planes de continuidad, estaría lo que podéis ver por ahí como DRPs, los Disaster Recovery Plans, que básicamente son planes de continuidad enfocados hacia el TI. Directamente es plan de continuidad, se me ha caído el data center, ¿qué es lo que tengo que hacer para volver a ponerlo en marcha? O no me funciona uno de mis servidores, ¿qué es lo que hago? O uno de mis discos duros se ha venido abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y luego las instrucciones técnicas serían las instrucciones muy puntuales dirigidas a actividades muy concretas. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de mi organización entre Sevilla y Segovia, pues una instrucción técnica sería, por ejemplo, para la persona que tiene
que encargarse de aportar la logística para desplazar a las personas de una ciudad a otra, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus contactos? ¿Cómo está previsto moverlos? Distintas vías, autobús, tren, avión, ¿cuáles son mis contactos? Agencias de viajes, cada uno de los contactos de las personas, cómo les voy a entregar sus billetes, si tiene que cambiar alojamiento, qué hoteles, instrucciones muy claras, concisas, dirigidas a las personas. En situación de contingencia, lo que hay que procurar es que nuestros planes dejen poco a la creatividad a los niveles bajos de ejecución del plan de continuidad. Quien tiene que pensar es quien está arriba, que es el que tiene que tomar las decisiones, que es quien tiene que ser creativo, pero la parte de abajo no, simplemente tiene que hacer lo que le digan. Ahí no se puede inventar, no por nada, no porque estemos perdiendo confianza en las personas, no. Es que el plan de continuidad está definido para afrontar una situación muy concreta en la cual tenemos que eliminar variables que pueden ser la posibilidad de toma de decisiones creativas por algunas personas, que puede ser que vayan a desencajar ese puzzle que estamos montando para volver a recuperar nuestra empresa. Y ese momento, además, es el más crítico. Cuando estamos recuperando es cuando los planes de continuidad en ese proceso de recuperación hasta llegar al primer punto de estabilidad es donde son más sensibles. ¿Quién pone en marcha los planes de continuidad? Nuestros equipos de respuesta a incidentes. En una organización media o grande existirán estos tres equipos. Una organización más pequeña, el equipo intermedio, el equipo táctico, puede ser que desaparezca y entonces esas funciones se diluyan del equipo estratégico o el equipo operativo. Pero vamos a hablar de las tres porque las funciones serán las mismas, aunque las personas no estén divididas en tres equipos. Tendremos el equipo oro, el equipo estratégico, que es la alta dirección. Toma las decisiones. Toma la decisión de activar los planes de continuidad. Toma la decisión de cuáles son las estrategias de recuperación que vamos a ejecutar. Se activan los planes. En los planes de comunicación, dentro de las distintas opciones que hemos previsto a priori, toma decisión de en qué momento se van a enviar los mensajes. Revisa ajustando a la situación de cada momento cuál es el mensaje que vamos a transmitir, ¿vale? Y se están guiando por dos procedimientos que hemos definido a priori, el plan de gestión de crisis y el plan de comunicación. Son realmente los responsables de sacar adelante a la organización de la situación en la que se encuentra. El equipo plata, el táctico, está formado por cuadros intermedios, lo que hace es coordinar la ejecución de la actividad de recuperación. Seguían los planes de continuidad y los DRPs, si estamos hablando de TI. Básicamente son los que se encargan de que los planes de continuidad salgan adelante. Ellos son los responsables de este punto. El equipo bronce operativo son los que van a ejecutar las actividades de recuperación. Se tienen que guiar por la parte que les toque de los planes de continuidad de los DRP y por las instrucciones técnicas. Planes de comunicación. Como comentaba antes, desde mi punto de vista, esta es una visión mía personal, el plan de comunicación es vital. Y hay ejemplos en los cuales los planes de comunicación no ejecutados correctamente han podido llevar empresas al desastre. Dentro del mundo tecnológico tenemos un ejemplo que fue el producto BlackBerry de la empresa RIM. No sé si todos no recordamos lo que ocurrió. BlackBerry en un momento dado era un producto de comunicación, eran terminales, un sistema de comunicación propio, que utilizaban la mayoría de las empresas. Se entendía que era seguro, era fiable, todos confiábamos en él y en un momento dado dejó de funcionar. Y dejó de funcionar durante unos pocos días, tampoco sería mucho. Pero tuvieron un problema, no fueron capaces de comunicar a sus clientes, a la opinión pública, no fueron capaces de transmitir realmente lo que les había ocurrido. Mensajes contradictorios,
información sesgada. Tampoco tuvieron en cuenta que se dirigían que su clientela, su scope era mundial, que hablaba distintos lenguajes. Utilizaron en un momento dado de que el problema que había ocurrido era un switch, que eso traducido al castellano por alguien que no está dentro del mundo de las tecnologías, pues en vez de pensar en lo que nosotros pensamos, un cacharro con muchas bocas de conexión Ethernet que está en un rack, pues lo que piensa en switch lo traduce como un plug, como un enchufe. Fue un enchufe el que falló. No fueron capaces de levantarlo. Es una opinión mía, lo comparten unos cuantos colegas de este sector, de que lo que le falló a RIM en ese momento no fueron sus planes de continuidad. De hecho, consiguió levantar en una semana, volvió otra vez a funcionar. No fueron muy finos, pero por lo menos lo consiguieron. Pero fue el plan de comunicación. Plan de comunicación, que es algo que con muy poco esfuerzo obtiene un alto beneficio. Es simplemente desarrollar un procedimiento que establezca los canales y reglas de comunicación. Es simplemente decir quién va a comunicar, identificar los interlocutores, es decir, que no haya varias personas diciendo lo mismo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No puedo tampoco adelantarme mucho, pero tampoco puedo retrasarme y generar impaciencia en mi audiencia. ¿Qué mensaje voy a transmitir? Mi mensaje tiene que ser claro y conciso en cada momento. Tengo que tener claro qué es lo que quiero transmitir. ¿A quién se lo voy a comunicar? No va a ser el mismo mensaje el que yo voy a transmitir a mis empleados, a mis clientes, a mis proveedores, a la administración pública. ¿Y por qué medio voy a comunicar? Importantísimo. Tengo que establecer medios de comunicación principales y de backup o alternativos que puedan estar funcionando en una situación de contingencia. Y si no, pues debo de definirlos, diseñarlos si es necesario. El plan de comunicación, el plan de comunicación lo que consigue, si es un buen plan de comunicación, es transmitir sensación de control. Tranquilizamos a los clientes y usuarios, generamos confianza. Básicamente es, no os preocupéis que estamos trabajando en ello. Pero claro, no vale estar diciendo eso cada media hora. Y hay que definir un plan de comunicación que esté transmitiendo el que realmente estamos trabajando en ello y estamos avanzando hacia la solución, que la solución es que en un periodo muy corto de tiempo estamos prestando el servicio al nivel de actividad requerido. Reducimos incertidumbre. Los mensajes claros lo que nos eliminan son aluviones de preguntas que nos van a colapsar centralistas o call center o centros de respuesta. Los interesados van a recibir instrucciones claras y concisas. Es decir, va a recibir la persona encargada de la logística de mover a esas personas que tienen que ir de Sevilla a Segovia la instrucción clara. Es decir, tiene usted que hablar con Renfe para comprar los billetes de estas personas. Tiene usted que utilizar la instrucción 2732, por ejemplo, y en el caso de que no consiga establecer canales de respuesta, en el cual la persona que recibe esa instrucción tiene que tener la capacidad rápida de preguntar. Si no soy capaz de acceder a esa información que usted me dice, de tal forma que seamos capaces de suministrar a cada uno la información que necesita en cada momento, que ese es el objetivo del plan de comunicación. Vamos a establecer mecanismos para que la información fluya de forma ordenada. Es decir, tenemos que dar esa imagen de que nuestra organización funciona exactamente igual que si no hubiera pasado nada. Esa es la imagen que tenemos que transmitir. Y lo que va a eliminar es imagen de descontrol. Va a eliminar desconfianza en el equipo que gestiona la crisis. No solamente de fuera, sino también de dentro. Necesitamos que toda nuestra fuerza, todo nuestro recurso humano, toda nuestra organización confíe en el sistema y en las personas que están pilotando ese sistema. También vamos a eliminar órdenes contradictorias y también vamos a eliminar cambios de estrategias en cortos periodos de tiempo que dan una imagen pésima de los gestores de una crisis. Con lo cual, el plan de comunicación, simplemente este elemento de continuidad de negocio, lo que nos va a permitir el beneficio sería control de nuestra organización,
vamos a establecer los canales de comunicación, confianza de nuestros clientes ante cualquier incidente, no solamente disruptivo, sino cualquier pequeño incidente que podamos tener, rápidamente vamos a informar a nuestros clientes, van a confiar en nosotros. Vamos a mejorar nuestra imagen corporativa y, de hecho, podemos establecer ventajas competitivas. Nuestros clientes van a ver que nosotros, en una situación de crisis como la que estamos ahora, continuamos funcionando. Luego, después, como cualquier sistema de gestión, pues lo que exige es entrenamiento. Más en este caso, porque a lo mejor nunca lo vamos a tener que poner en marcha, pero sí tenemos que estar preparados para ello, con lo cual tenemos que entrenar a todos los equipos, concienciar a toda la organización y realizar pruebas del sistema, aunque sean simplemente unas pruebas de escritorio. Comprobar una prueba de escritorio es simplemente que dentro de un local, un despacho, lo que hacemos es simular una situación de crisis y vamos activando de forma simulada cada uno de los planes, simplemente para comprobar de que realmente los planes están bien diseñados en cuanto a contactar con las personas, disponemos de la información, con una funcionación mínima, desde ahí hasta llegar a la prueba completa. Que la prueba completa es, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que está de un data center, pues la prueba completa sería coger y tirar del enchufe y aquello se viniera abajo y confiar en que mis estrategias y mis planes de recuperación van a ser capaces de levantarlo en el tiempo adecuado. Los profesionales de continuidad de negocio recomendamos que cuando se alcanza un determinado nivel de madurez es el momento de pensar en estas pruebas completas, porque mientras no se haga una, nunca vamos a estar seguros de que nuestro sistema de gestión de continuidad realmente funcione. ¿Qué aporta un sistema de continuidad de negocio en una organización? Bueno, Antonio, tenemos una pregunta de Pedro Riera, ¿vale? Mira, la pregunta es, ¿podría darnos un orden de magnitud de lo que implicaría para mi empresa tener un plan de continuidad de negocio? Es decir, ¿qué fases debo seguir y qué impacto tiene en tiempos y valor? Gracias. ¿Me la puedes repetir, Irene? Es que se ha entrecortado. Sí. ¿Podría darnos un orden de magnitud de lo que implicaría para mi empresa tener un plan de continuidad de negocio? Es decir, ¿qué fases debo seguir y qué impacto tiene en tiempos y valor? Bien. Vamos a ver. El implantar un plan de continuidad de negocio, las fases que tendría sería, primeramente, habría que identificar el contexto de la organización, definir el alcance, porque no necesariamente, y menos si la organización no tiene ya madurez dentro de la continuidad, lo aconsejable es arrancar el primer alcance por las áreas más críticas. Entonces, ¿qué es lo que se haría? Un análisis de riesgos disruptivos que a esa área, tipo de negocio en el que esté la organización, le pueden afectar para identificar los escenarios de desastre, y por otra parte, que sería lo que llevaría más tiempo, serían los vías, es decir, identificar los departamentos de la organización, ir departamento a departamento, identificando los procesos que tiene para ver cuál es su criticidad, para ver cuál es el tiempo máximo en el cual pueden estar interrumpidos y los recursos necesarios para que ese proceso esté desarrollándose, ¿vale? A partir de ahí, el siguiente paso sería definir las estrategias de recuperación de los escenarios que hemos identificado para los procesos críticos que también hemos identificado en el VIA, definir el equipo de respuesta a incidentes y el plan de gestión de crisis que lo va a dirigir en la situación de crisis, tomar cada una de las estrategias de recuperación e ir definiendo los planes de continuidad. En cuanto a lo que sería
el impacto para la organización del desarrollo del sistema de gestión de continuidad de negocio depende de lo ambiciosa que sea la organización. Digamos que para su día a día puede ser perfectamente transparente, no tiene por qué afectarle, porque el trabajo realmente es un trabajo en un 90% de consultoría. Lo que necesitamos es recabar la información de las cuestiones específicas de esa organización. Quizá donde se le requeriría más esfuerzo sería en el tiempo que tendría que dedicar a los consultores, los responsables de cada una de las áreas, a ayudarles a desarrollar los BIES, los análisis de impacto en el negocio. El resto sería todo prácticamente el trabajo desarrollado por los consultores. Y en cuanto al coste que tendría, pues hombre, habría que ver cuál es tamaño de organización, cuál sería el alcance. Y no sé si con esto he contestado a la pregunta, Irene. Sí, gracias, Antonio. Bien. Bueno, entonces digamos, ¿qué es lo que aportaría un sistema de continuidad de negocio en la organización? En situación de normalidad, cuando nadie estamos pensando que vamos a tener incendios, ni pandemias, ni inundaciones, ni huracanes, en ese momento, pues es cuando nos ponemos a desarrollar lo que acabo de enumerar. Es decir, en una situación de operativa normal, lo que vamos a hacer es preparar los planes de respuesta. Ahí no tenemos la presión de la urgencia. Podemos diseñar estrategias eficaces y eficientes. Además, en ese momento y sobre el papel, podemos diseñar distintos tipos de estrategias, desde la más ambiciosa con el coste más elevado hasta la más sencilla con el coste más bajo. Con toda la tranquilidad del mundo. Dispondremos de tiempo y recursos para que nuestros planes de continuidad de negocio puedan proteger nuestra organización en situación de crisis. Para todo esto, por supuesto, es necesario que la alta dirección esté concienciada y apoye el proyecto de continuidad de negocio. Además, como valores añadidos tendríamos que estaríamos haciendo un análisis de nuestra organización, identificando cuáles son los procesos críticos y cuáles son los recursos necesarios, lo estaríamos identificando por áreas, y también habríamos ganado un plan de comunicación si es que la organización no lo tiene ya. Y si estamos en situación de crisis, pues lo primero, tranquilidad. Porque aunque nos estén agobiando, si estamos hablando de la alta dirección, nos están agobiando, bombardeando, no sabemos muy bien qué hacer, pero lo que sí sabemos es que en un momento dado hemos pensado realmente en lo que tendríamos que hacer en una situación similar. Conclusión, estamos tranquilos. Sabremos qué hacer, quién lo tiene que hacer y en qué momento. Los recursos creativos y ejecutivos de la organización se focalizarán en dirigir y coordinar los planes de gestión de crisis, no en diseñar la respuesta a la crisis. Es decir, digamos que dedicaremos un 10% del tiempo de la cúpula directiva de la organización a apagar fuegos y un 90% a ver cómo conseguimos mejorar lo que ya pensamos antes para dar una solución, para apoyar nuestros planes que pensamos en su momento y que sean en la situación, adaptarlos a la situación actual. Porque lo que sí es imposible es prever exactamente al 100% la situación de crisis. Actuaremos como un organismo en que cada elemento conoce su función y la lleva a cabo. Y no correremos de un lado a otro como pollo sin cabeza. En resumen, conseguiremos el éxito, saldremos con éxito de la crisis, con esfuerzo, obviamente, pero con bastante menos esfuerzo que si no hemos realizado el trabajo previo. Básicamente, continuidad de negocio es todo el esfuerzo que yo estaría haciendo ahora para enfrentarme a la situación de crisis, pues lo he realizado a lo largo del tiempo, con antelación, y hombre, si he estado muy concienciado en continuidad de negocio, pues lo he afinado mucho y ahora mismo pues el esfuerzo en apagar fuegos es ínfimo. Y lo que estoy haciendo a lo mejor es estar pensando ya en qué es lo que voy a hacer cuando termine mi crisis, y que esto me sirva a mí, como dicen los chinos, ¿no? Que en chino crisis es igual a oportunidad, pues que esto sirva como una oportunidad de negocio.
Bueno, ¿y ahora qué? Dice, pues mira, de la situación que tenemos ahora mismo, pues pasa. Y habrá organizaciones que digan, bueno, yo no tenía ningún sistema de continuidad de negocio, la crisis nos ha costado un quebranto en nuestra cuenta de resultados, pero hemos sobrevivido. Pues, total, es que yo, ¿qué más hubiera hecho? Dice, además es muy difícil que vuelva a ocurrir algo semejante y por tanto, pues no merece la pena invertir en continuidad de negocio. Hombre, desde mi punto de vista, es un error. Porque aunque el riesgo que se materialice no sea el mismo que el que se ha materializado ahora, el escenario sí puede volver a ocurrir. Es decir, yo me puedo encontrar con indisponibilidad del recurso humano, yo me puedo encontrar con indisponibilidad de mis edificios, yo puedo encontrarme con indisponibilidad de mis proveedores. Y eso a lo mejor no va a ser una crisis global, que al final ahora mismo, como cuando somos todos, pues más o menos nos podemos entender. Si solamente me pasa a mí, pues va a ser más difícil y a lo mejor me echan del mercado. Si la organización no dispone de un sistema de continuidad de negocio, volverá a sufrir quebranto económico y puede que no sobreviva al siguiente escenario de crisis. Pero esto es como jugar a la lotería, que a lo mejor esa organización no vuelve a tener ningún escenario de crisis. La conclusión es que si disponemos de un sistema de gestión de continuidad de negocio, nuestros daños frente a una catástrofe serán menores. Se reforzará la confianza de nuestros clientes y podremos obtener ventajas competitivas. En fin, yo apostaría, igual que Nemo ha apostado por ello, por la continuidad de negocio. Dormimos más tranquilos. Bueno, gracias por su atención. Si ahora abrimos un turno de preguntas, si tienen alguna duda, y en cualquier caso pues podrán contactar con nosotros en el correo electrónico info@nemo.com o en nuestra página web www.nemo.com. Pues si hay alguna pregunta, pues contestaré a ella. Gustoso. ¿Tenemos alguna pregunta, Irene? No, de momento no, Antonio. Te dan la enhorabuena por el webinar. Muchas gracias. Gracias por la atención. Vale, mira, llega una pregunta. ¿Cómo se gestiona el cambio en la comunicación? Vale. Vale, sí, es que no había llegado completa la pregunta. Es, ¿cómo se gestiona el cambio en el plan de comunicación? Bien, el tema es que realmente el plan de comunicación, podemos tener un plan de comunicación global. Si tenemos un plan de comunicación global dentro de nuestra organización, pues que estamos estableciendo cómo funcionan las comunicaciones dentro de nuestro devenir habitual de la organización, pues siempre habrá un punto en ese plan en el cual, digamos, y si estamos en situación de crisis, pues entonces activaremos otro plan. Si no tenemos ningún plan de comunicación, pues será el plan de gestión de crisis el que nos diga en qué momento activamos ese plan de comunicación. Estarían los dos. Tengo plan de comunicación global, que estoy ejecutando siempre, pues ahí siempre existirá un punto, el disparador, en el cual paralizo todas las comunicaciones y el plan de gestión de crisis es el que manda sobre todo. Va a mandar sobre el plan de comunicación y entonces se activará el plan de comunicación de crisis específico. Que no tengo plan de comunicación global, el plan de comunicación de crisis lo activa directo. Gracias, Antonio. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta más. Vale, mira, preguntan cuando no se tiene un plan de contingencia, ¿qué hay que hacer sobre la marcha? Bien, cuando no tenemos un plan de contingencia, para actuar sobre la marcha, entonces empezamos a eliminar cosas. Sentido común. Y vamos a ver, ya no tengo que hacer un análisis de riesgos, porque ya sé cuál es el riesgo que ha explotado y que me ha atacado. El escenario de riesgos tampoco tengo que identificarlo. Ya sé, el escenario de catástrofe, perdón, ya sé cuál es. Entonces realmente tendría que pasar al siguiente elemento. Rápidamente debería identificar cuáles son mis procesos críticos.
mis actividades críticas. Y ahí debería de reducir la gestión, mi herramienta de BIA, de Business Impact Analysis, identificar directamente cuáles son los procesos, identificar saltándome pasos cuál es el mínimo necesario de recursos que necesito, tanto en personas como en equipamiento, y desde ahí, pues sobre la marcha, ir definiendo mi plan de actuación. En paralelo, si es posible, debería de empezar a establecer, ya que un plan de comunicación no me va a dar tiempo a desarrollar, por lo menos establecer un filtrado, comunicar a todo el mundo de que las comunicaciones hacia el exterior no las va a hacer nadie salvo quien se decida. Esto es para evitar que nuestros clientes o nuestros proveedores reciban información contradictoria. La información hacia los empleados también, decirles, solamente valdrán la comunicación que reciba, por ejemplo, desde su responsable directo o desde la dirección de la organización, la persona que se estime oportuna. Entonces, a partir de ahí, con esos dos pasos, mi plan de comunicación establecido sobre la marcha, los procesos críticos con los recursos necesarios mínimos, a partir de ahí tendría que empezar a identificar, tendría que empezar a buscar mi recurso humano y mis recursos técnicos. Por ejemplo, si me encuentro en la situación de que no puedo ir a trabajar, como es ahora, nos hemos encontrado desde el día de ayer, no puedo ir a trabajar a la oficina, no me puedo mover. Bueno, pues lo que debería de haber hecho es identificar cuáles son, o que estaría haciendo en este momento, cuáles son los empleados mínimos necesarios, ver si esos empleados disponen o no de recursos técnicos en su casa. Si no, tendría que buscar la forma de hacerle llegar esos recursos. Desconozco porque no he analizado la última modificación del decreto ley. Como nos va hablando por fascículos, la verdad es que no me da tiempo a verlos todos. Pero seguro que hay algún resquicio en el cual a mí me permite a que uno de los empleados que yo tenga hacerle llegar soporte tecnológico, que creo que esa es una de las actividades básicas que se permiten hacer. Entonces, alimentaría a mi recurso básico identificado en mi lista de empleados con la base tecnológica para que pueda conectarse si se puede conectar a los servicios de mi organización, pues mi departamento de TI, que ya habré contactado, serían los que deberían de activarlo. Si no, pues tendría que negociar con un proveedor para conseguir activar ese teletrabajo. Vamos, sería ir desarrollando los planes de continuidad sobre la marcha, saltándome pasos, y básicamente lo primero sería establecer ese plan de comunicación mínimo, diciéndole a toda la organización que todos calladitos, que solamente vamos a hablar con una única voz, cuál va a ser el canal por el cual se van a transmitir las instrucciones, y por otra, identificar cuáles son los procesos más críticos, identificar el personal, identificar los recursos, que va a ser personal humano, y los medios técnicos. Gracias, Antonio. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, en principio parece que no tenemos más preguntas. Bien, pues si no hay más preguntas, ya tienen en la última slide, pues tienen la forma de contactar con nosotros. Cualquier duda o cualquier punto en el que les podamos ayudar, pues estamos a su disposición. Y gracias por haber atendido a esta exposición.